Vamos a ir empezando para no perjudicar a los que ya están presentes, ya sea en presencia física o en presencia electrónica, con el famoso online al que ya nos hemos acostumbrado. Bueno, yo te reconocer que por mis años no me termino de acostumbrar del todo. Y para mí eso es un poquito cosa extraña de los tremendos avances de la técnica, pero que a mí me dejan un poquito así. Bueno, fuera ya de comentarios que no vienen a cuento. Vamos a empezar en la conferencia de hoy. Vamos a presentar a nuestros conferenciantes. Tenemos la gran suerte de poder contar de nuevo con Raúl Gutiérrez Sebastián, que es uno de nuestros grandes colaboradores, autor, coautor, coeditor de una obra que saldrá, esperamos que haya por mayo, abril, mayo, como va a tardar, precisamente sobre el tema que más ha trabajado y sobre el que es una de las autoridades, que es el de la juventud y la violencia, el problema de la violencia, actividad y violencia en la juventud, y que entiendo, y no me confundo mucho, que también va a tratar hoy a través del tema general de nuestro ciclo de conferencias de este año, que es el de la identidad. No voy a hacer de nuevo la presentación, ya hemos hecho la presentación varias veces y el tema del año, entonces sobre ese fondo que llevamos viendo de diferentes enfoques, desde psicoanalíticos de práctica privada, psicoanalíticos, la próxima conferencia será sobre la identidad y la psicosis con otro Raúl Naranjo. Y también desde el punto de vista sociológico, sociohistórico y también desde el punto de vista filosófico, es decir, tratamos de dar un enfoque abarcativo. Raúl Gutiérrez Sebastián es psicólogo sanitario y terapeuta familiar acreditado por la FEATF, la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Es psicoterapeuta docente y supervisor clínico acreditado por la FEA, la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia, a través del IPR, entiendo. Es evidentemente miembro del IPR y también fue uno de nuestros primeros estudiantes, primeros discípulos rápidamente más avanzados y luego que han desarrollado esta labor. Y aparece también como practitioner en MBTC, en Mentalization Based Treatment with Children and Parents, acreditado por el Anna Freud Center de Londres. Unas veces el currículum que nos manda el colaborador, el conferenciante, es más largo, otras veces es más breve. Bueno, Pero porque él ha hecho, yo creo que un resumen drástico. Es decir, si quieres añadir algo más para que la cosa sea más frondosa, estás en tu momento, si te parece que con esto... Perfecto. Como dicen, las tesis doctorales antiguas eran unas cuantas páginas, porque la de Gödel sobre el principio de incompletud, parece que eran 20 páginas. Eso antiguamente era una tesis doctoral. Ahora las tesis doctorales son gruesos tomos. Parece que intentamos convencer por el peso del papel. Pues yo soy ligerito. De presentaciones, muy contento con la presentación. Muchas gracias. Es la que tú mandaste. Sí. Bueno. A la presentación poco más que añadir, pues ya está. Soy psicólogo, trabajo con adolescentes. Desde hace unos 20 años empecé en justicia juvenil, protección a la infancia, hogares residenciales, centros de justicia juvenil. Y actualmente compagino mi jornada laboral pues entre la supervisión a equipos de diferentes entidades, administraciones a nivel nacional y atención terapéutica con adolescentes y familias y niños en un contexto ambulatorio donde van familias que sufren por conflictividad, de violencia, agresividad intrafamiliar. Sí, a ver, podría completar un poquito más el currículum, pero me parece que no es lo interesante, ¿no? Que lo interesante es lo que podemos hablar. Crisis de identidad en la adolescencia, de la persona en la relación. Bueno, somos relacionales, eso. Tiene cierto sentido hablar de la crisis
adolescente, la identidad, la crisis más relacional. Empezaba por pensar juntos qué es esto de la adolescencia, pero más orientado a la intervención, ¿no? Que es en la adolescencia cuando se da una de las mayores transformaciones del psiquismo, y por tanto es una clínica en movimiento, no hay nada definitorio, ¿no? Es algo dinámico. Pero en este movimiento nos exige a nosotros movernos con ellos. La intervención con adolescentes al igual que con los niños, es diferente la intervención con adultos. La posición que tomas, cómo manejar los silencios, la diversidad, el acompañamiento, ¿no? Luego lo veremos un poquito más detenidamente, pero en función de diversas ansiedades que van mostrando de crecimiento, que tiene que ver con angustias claustrofóbicas, de quedarse atrapados o de crecer prematuramente y no tener estrategias para adaptarse, y en función de cómo se gestionan esas ansiedades, ¿no? Exige o nos invita a acompañar de diferentes modos, ¿sí? La adolescencia, por tanto, es dinámica, no es una estructura pasajera, sino que es un proceso a lo largo del cual va construyendo y se va desplazando del mundo interno, más infantil, al mundo externo, de la dependencia a la independencia, y de salir de ese universo infantil a descubrir qué es esto deseado. Por lo tanto, en el acompañamiento a adolescentes es una oportunidad para abrir caminos a la construcción de la identidad y a que puedan tener nuevas identificaciones con otros adolescentes, pero sobre todo con adultos, ¿sí? Y aquí radica el arte de acompañar al adolescente. Mi pensamiento va entre lo clínico y lo ambulatorio, pero sobre todo lo residencial, que es donde más me muevo. Entonces, claro, residenciales, estás muchas horas con adolescentes. Comes con ellos, les acompañas, sales, te das paseos, te tomas un café. Es una intervención ligeramente diferente. Y luego actualmente, pues esto, ¿no? Tener en consideración que la adolescencia se alarga, ¿no? Mi hija tiene 10 años y con 10 años ya empieza a hacer identificaciones adolescentes hablantes con una compañera, con miércoles. He visto la serie Miércoles, pero le fascina a mi hija Miércoles, ¿no? Es su referente, por diversos motivos. Pero... Entonces empiezan pronto a desplegar esa intención, ese interés por danzar de lo infantil hacia otro mundo exploratorio. Todavía no está en lo adulto, pero sí en lo adolescente. Y se prolonga más, esto es curioso también. Luego lo veremos. Se prolonga más la adolescencia. Entonces ya no está entre los 13 y los 19 los teen, sino que empieza tempranamente y se alarga más. Y esto tiene que ver con ese desfase evolutivo que condiciona el malestar adolescente. En la adolescencia se dan múltiples procesos. Uno, los cambios que todos y todas vemos, corporales, cognitivos, emocionales, pero también hay modificaciones narcisistas, porque tienes que ir integrando los cambios que se van dando e ir construyéndote como sujeto y en una identidad cambiante, que no es definitoria, que te desprendes de algunas cuestiones y van apareciendo otras y te vas haciendo a él. Se redefinen los mecanismos identificatorios, ¿no? El desprendimiento de la dependencia con los objetos parentales a idealizar otras figuras y cruzar los dedos de que sean un poco inadecuadas y que se vayan dando diferentes investiduras e introyecciones, ¿no? Voy proyectando cosas en los demás y luego las voy haciendo mías y voy construyendo y voy haciéndome poquito a poco. Solo que a veces un adolescente a lo largo de unos meses de intervención puede ir variando mucho. Y no tiene que ver tanto con la clínica, sino cómo construye la identidad en función de lo que va sucediendo a lo largo de ese periodo dentro y fuera de la relación terapéutica. Y algo muy importante también a lo largo de este periodo es la posición sexual, cómo se va estabilizando, no solamente sin el deseo. Entonces, a lo largo de todo este proceso, la presencia adulta y el acompañamiento influyen notablemente en el devenir. No solamente las identificaciones que hacen con otros adolescentes y con iguales, sino las que pueden hacer con adultos. Y, bueno, a mi entender, compartiendo con otros compañeros, en esta presencia adulta
se dan a veces determinadas dificultades. La importancia de la comunicación y la narrativa. La comunicación que mantenemos con ellos, desde dónde nos comunicamos, cómo vamos trasladando sobre todo las figuras parentales, ¿no? Cómo vas adecuando en función del ciclo evolutivo la relación con ellos. No son niños, tampoco son adultos. Ah, perdón, no sabía que... No sé cuál es cuál. Creo que los dos sí. No son niños y tampoco son adultos. Y nos tenemos que ir adecuando a ese lenguaje para darles ese lugar, ¿no? Cómo ir chequeando con mi hija, por ejemplo, en el juego, cuando ese juego lo permite un juego más difícil y cuando lo rechaza. Y no es que me rechace a mí, rechaza algo que yo represento que ella en ese momento no tolera o no necesita desprenderse. Una de las dificultades actuales siento que es históricamente la adolescencia es un periodo con un conflicto con la autoridad, ¿no? Necesito confrontar, necesito cuestionar, desafiar. Y actualmente esas figuras que ejercen autoridad entienden ese conflicto como un conflicto narcisista. Entonces no toleran porque se sienten heridas, se sienten y conflictúan con adolescentes. Y la importancia de la confianza. La confianza a lo largo de la presentación para mí cobra una relevancia especial. Porque la confianza tiene que ver para mí con cómo ellos y ellas se hacen eco de lo que nosotros podemos transmitir y lo pueden hacer propio, ¿sí? El aprendizaje tradicional clásico no era con la escritura, era un lenguaje hablado. Entonces, para que alguien pudiera incorporar algo de lo que el otro le transmite, ese otro tenía que ser alguien especial, ¿sí? Tenías que confiar en esa persona que te transmite esa información, esa transmisión de la cultura, esa transmisión. Entonces, es importante esta cuestión de la confianza de nosotros, o sea, de ellos en los adultos, pero también de los adultos en ellos. Y es otra de las cuestiones que se ponen de relieve a lo largo de esta presentación. Los juegos identificatorios guardan relación con los procesos intersubjetivos más tempranos. Del principio, en los propios lazos afectivos con la otra persona, ahí ya se está dando cuestiones en la infancia, en la construcción de la identidad, en la relación con el otro, ¿no? Y también del nacimiento del ideal del yo, en la disposición triangular de la relación edípica de las figuras parentales y los niños. El problema aparece cuando el deseo identitario se opone a la imposición adulta, o sea, a la proyección de lo que el adulto espera de ti. No te permite desplegar, sino que es más bien algo que castra la identidad, que proviene del exterior y en la que encontrar una solución a tal conflicto, lo que decía, ¿no? Es el adulto puede entender algo de lo que pasa como un conflicto más narcisista, más que como un conflicto con la autoridad. Y la dificultad radica, los teóricos de la mentalización llaman alien self, que no tiene que ver con el falso self de Winnicott, sino tiene que ver con cómo yo hago identidad de algo que es proyectado en mí, pero con lo cual no me identifico. Que si yo desde pequeñito a mi hijo le digo tú eres tonto, eres tonto, eres tonto, él crecerá pensando que es tonto y hará de esa una identidad, pero puede que no se vea reflejado como tal, que en lo cotidiano se desplieguen otras habilidades y entonces no se corresponde. Lo mismo si eres malo, si estás loco, si haces identidad sobre proyecciones adultas con las cuales no te identificas. Trabajo con un adolescente que clínicamente podríamos hablar de diagnósticos, pero él se identifica como alguien tóxico, como alguien se mueve en lo visual. Hay un juego que es el LOL y además está como muy identificado con entornos tóxicos. Y él es parte de eso y hace identidad en torno a eso, ¿sí? Este chico hace identidad también con proyecciones familiares por algo que su padre hizo. Y como algo hizo su padre, él es altamente probable que repita ese comportamiento, un comportamiento delictivo muy particular, ¿sí? Entonces su padre hace algo, entra en prisión y el resto de la familia extensa proyecta en este hijo quién es, ¿sí? Pero ya no es el hijo del padre, es el portador de un síntoma. Y hace identidad en torno a esto. Es tóxico, es loco, hace cosas malas. ¿Quiere decir que lo sea? No.
quiere decir que para poder entender las relaciones que él mantiene, tiene que aceptar lo que los otros le devuelven. ¿Sí? Y va haciendo identidad en torno a esto. Por lo tanto, en la intervención, el acompañamiento a los adolescentes, es muy importante para mí dos cuestiones que Esquirol, Josep María, me parece que se llama Esquirol, escribe ahí un libro, creo que es La mirada atenta. Sí, y, sí, me encanta porque invita a pensar, ¿no? Entonces, ver, atender, pensarles. Cuando estás con ellos, desde la mentalización, sería como pensarle a él. No tanto como la proyección, sino escuchar con atención, mirarle, ¿no? Es más que verle, y sobre todo respetar eso que comparte. Más allá del contenido, atender el proceso relacional. Hace poco, supervisando un equipo de intervención de un hogar de menores, sobre un menor ponían el tema de la mentira, es un mentiroso, ¿no? Ya está. Entonces el menor puede ir haciendo identidad en torno a qué papel juega la mentira en quién soy yo. Soy un mentiroso. Y puede hacer identidad en torno a esto. El caso es que estuvimos una hora hablando de la mentira. ¿Qué papel juega la mentira? Mira, es quien puede mentir es un privilegio, porque tienes que tener la capacidad de manejarte con dos versiones simultáneamente, ¿no? Y jugar con ellas. Y poder elegir la que tú conscientemente una para poner algo en juego en la relación. Puede ser que yo te proteja de algo. Puede ser que me interese evocarte algo. Puede ser que necesite atrapar tu atención. No llamar la atención, ¿eh? Necesito algo de ti. Pueden ser muchas cosas que hay que descifrar. Entonces, poder jugar con la mentira, más allá del hecho de mentir, del contenido de lo que dice, lo que invitamos a pensar es qué se está poniendo de juego en la relación. ¿Qué necesita este chico en este momento de vosotros? De quien escuchaba, ¿no? No sé si habéis trabajado en centros de menores, pero sobre todo en justicia juvenil es habitual, no quiero generalizar, pero igual a un mismo menor se le puede fallecer su abuelo, el mismo abuelo, 4, 5, 6 o 7 veces a lo largo de una medida judicial, ¿no? Claro, los educadores se quedan con, es que esto es mentira, porque ya murió no sé cuándo y siempre está. Entonces, el hecho está, ¿qué te evoca a ti esto que te está contando? Imagínate que si tú estás en su lugar, ¿qué sería? ¿Cómo te sentirías? ¿No? Algo de esto puede que sienta el chico que no puede vivir. Hay emociones que tienen invalidad, sobre todo depende en qué contextos has ido creciendo, no se permiten según qué vivencias, ¿no? Hace poco, no sé si habéis visto el vídeo en Navidad de dos niños chiquitines que les dan un carbón los Reyes Magos, porque son gitanos. Y entonces los papás le dicen, pues como te has portado mal y dices palabrotas y has fumado, te han traído, y los otros se cagan sus muertos de niño. El caso es, dicho esto, hay entornos familiares que no permiten desarrollar determinadas experiencias, entornos invalidantes. Marsalina Han habla de los entornos validantes e invalidantes. Entonces, si yo no puedo sentir tristeza, ¿no? Pero como no se puede no sentir, algo tengo que desarrollar. Entonces, cuando siento tristeza, necesito vivir algo, ¿no? Puede que esté triste, no sé por qué, pero necesito construir una representación de algo que compartir contigo, que en lo que se pone de relieve eso que no puedo expresar de otra manera. Ha muerto mi abuelo, pues necesito llorar la muerte de mi abuelo, porque no puedo llorar otra cosa. Porque si lloro otra cosa, igual me señalan, me dicen, me invalidan. Entonces, ¿cómo poner el foco desde esa mirada atenta y ese respeto por el otro en ir más allá de lo que cuentan, que también, sino en lo que se está poniendo de relieve en la relación, ¿sí? En lo que nos evoca, en lo que sentimos que les evoca y poder hablar en clave de eso. Y el tema de la identidad, cuando hablamos de la identidad, Ricardo Fandiño y Vanessa Rodríguez, ya en el 21 hay un libro, Adolescencia, Transición o Destino. Me merece mucho la pena. Y ellos hablan ahí desarrollan todo un capítulo de la identidad virtual, ¿no? En que estos adolescentes de hoy en día han nacido en la era virtual, son nativos digitales. Es una lógica muy diferente. Yo a mi hijo le acabo de comprar la Nintendo Switch. No sabía yo, era de la Play 1. Ella está en la Nintendo Switch.
El caso es que yo no sé, bueno, sé poner un cable, sé encenderla y de repente se despliega un abanico de posibilidades para crear perfiles, identidades, configuraciones. Yo ahí me pierdo. Pero de repente a mi hijo y mi hija no les cuesta mucho crear sus diferentes perfiles y le dedican más tiempo a crear su perfil que luego a jugar, por supuesto que sí, ¿no? Pero hay como una tendencia a abrirse al descubrimiento, al descubrir qué es esto del juego, qué es esto del perfil, qué es esto de la identidad, ¿no? Y la tendencia a multiplicar las personalidades. Claro, yo tengo un perfil de LinkedIn, uno de Instagram que me ha abierto a y yo creo que ya está, alguno tendré más, ¿no? Pero los adolescentes y las adolescentes tienen múltiples perfiles en múltiples redes y dentro de cada red otros múltiples perfiles porque uno es para compartir con un grupo, otro es genérico, otro porque mis padres y familiares y cada uno de ellos es ligeramente diferente. Muestro una parte de mí diferente y genero una identidad diferente, ¿no? En este desplegar las identidades hay un peligro de las redes que tiene que ver con los propios algoritmos que las redes generan, porque se van adecuando a tus propios intereses. Y está el problema de que hipertrofien ese yo ideal, ¿no? Que recibo lo que yo espero recibir, que la red entiende, la Internet entiende qué es lo que yo deseo y espero y necesito y me otorga eso. Entonces tengo acceso de hacer identidad en torno a lo que espero. Claro, también múltiples perfiles, múltiples identidades. El peligro radica en que el adolescente se queda anclado en un mundo de espejos hecho a medida, confirmando así una ilusión. Y dice Ricardo, somos los adultos los que a través de nuestra presencia, nuestros modos de relación, quienes podemos guiar a los adolescentes en su mundo virtual, pues aunque estos sean nativos digitales, todos somos nativos emocionales y relacionales. Se trataría de hacer ver que aunque el continente pueda ser diferente, virtual, real, lo que hay en juego en el mundo relacional es la emoción, la experiencia relacional y la vivencia personal. Entonces, la adolescencia más allá del adolescente. Al igual que la adolescencia es un concepto en movimiento, el contexto social en el que nos movemos también está en movimiento. Estamos en un ciclo cambiante, económico, político, social, cultural. Entonces, en este singular escenario, el adolescente y los adolescentes encuentran su propio camino para completar su estructura como sujeto relacional. En este momento desplazan sus puntos de referencia. Luego lo veremos, pero los adultos vamos... el grupo de papás, pongo experiencias personales, grupo de papás del cole. Tengo un grupo de papás en la que yo estoy en el grupo, como no hay papás del cole viendo, pues no hay problema. No me puedo salir porque es una falta de respeto. Pero hay como una rivalidad entre el grupo de papás masculinos y mamás. O sea, entonces, ¿por quién queda más? ¿Quién sale a cenar? ¿Quién vuelve más tarde? Si es el jueves sale tarde, aquí creo que también hay tardeos, ¿no? Entonces dices, la cuestión es que nuestros hijos van juntos a clase. Y me da la sensación de que los papás de los amigos de mis hijos son adolescentes. Y cuando sus hijos sean adolescentes, ¿quién es el papá y la mamá? ¿No? Entonces, se va perdiendo un poco esos puntos de referencia. Adultos actuales, Ricardo y Vanessa en el libro también hablan de la adultescencia. Adultescencia no, a dos. Adultescencias y adultescencia. Adultos que son adolescentes. ¿Sí? Pues, en este tránsito, ese adulto que es adolescente se erige como en la referencia del adolescente. Pero claro, no puede ser la referencia adolescente, porque él desea ser adolescente. Y dos, el mundo adolescente que debería ejercer una contención del propio malestar adolescente en ese conflicto con la autoridad, pierden esa capacidad, pierden ese lugar. No puedo contener. Deseo ser. Cuestiones de moda, de compartir ocio, los tardeos, yo no los entiendo. No entiendo cómo alguien puede salir a comer y a las 6 o 7 de la tarde tiene un pub, igual es que me estoy haciendo, ser papá me está cambiando, y a las 7 u 8 de la tarde hay adultos que parecen adolescentes
en horario en lo que los adolescentes empiezan a salir al parque para hacer, y se juntan dos generaciones diferentes en el mismo estado de embriaguez. Sí. Hay otra cuestión, lo que pasa es que esto es un debate, pero se complejiza más, luego lo veremos con la emergencia de las familias posibles. La familia tradicional, huimos de ese término, porque ahora las familias, pues lo normativo, ya estadística y funcionalmente, pierde ese concepto de tradición, pero en múltiples familias se da como una rivalidad, familias separadas, reconstituidas, monomarentales, de una búsqueda eterna hacia la adolescencia. Papás que con 40, recién separados, buscan otra vez el conocer a alguien, el volver a revivir experiencias adolescentes, el volver a recuperar una ilusión que cíclicamente no se corresponde. Papás que son papás, no adultos de 40, papás. Que necesitas otro lugar, necesitas estar en otro lugar en ese momento, ciclo vital, porque hay otras personas que necesitan que estés en esa zona. Entonces se da una doble falla. Por un lado, el adulto pierde el sentido de referencia del mundo adolescente y por otro lado, la capacidad de contener ese propio malestar. Entonces vivimos en un tiempo apasionado por la juventud y el síntoma pasa de ser la crisis de identidad adolescente a un síntoma cultural, ¿no? Hace años, hace ya bastantes años, hace aquí en el 2008, hace unos años. 16. Yo llevo ya unos años en un centro de justicia juvenil. E hicimos una asamblea que había chicos gitanos, chicos payos, y había magrebíes. Era la primera ola de migración, nenas, que en ese época. Bueno, el caso es que en esa asamblea ya decía uno, es que vosotros por los educadores, es verdad que para aquel entonces teníamos 20 y pico, 20 y muchos, decías que parecéis adolescentes. 20 y muchos. Bueno. Esos mismos educadores ahora tienen 40 y muchos y siguen pareciendo adolescentes. Además de un debate que surgió de un chico magrebí que decía, yo no entiendo aquí por qué veo adultos, en 2008, veo adultos que parecen chicos jóvenes. Es decir, y yo llevo trabajando, venía de Marruecos, desde los 12 años en el taller con mi padre. Claro, ellos viven la adolescencia, es otro concepto, ¿no? La transición es diferente, los tiempos y sobre todo la comunidad. ¿Cómo acompaña en esa transición al sujeto, ¿no? Y él no entendía, el chico magrebí, no acababa de entender. Entonces hubo un debate entre el gitano y él, porque le decía, pues si tú no has trabajado en tu vida y tampoco vas a trabajar, tu padre tampoco trabaja, le decía el magrebí a porque le decía al gitano, es que nos venís a robar el trabajo. Y dice, ¿qué trabajo? Si tú nunca has trabajado y tu padre tampoco. Bueno, perdón, dicho este paréntesis, disculpa. Y en esta cuestión que me surgía, ¿no? ¿Cómo se ordena entonces esa narrativa en la que te desprendes de algo, elaboras el duelo de desprenderte de esas identificaciones infantiles, aceptas lo nuevo y progresas hacia la autonomía? Y Jorge Tió, Luis Mauri y Pilar Raventós en el 14 ya escriben un texto que se llama Adolescencia y Transgresión y hablan de la crisis claustroagorafóbica, ¿no? Es un concepto que yo creo que lo maduran con Luis Feducci, que tiene que ver con... se publicó también ahora un libro sobre la crisis de angustia de crecimiento. Angustia en general, la ansiedad. La ansiedad de crecimiento, angustia de crecimiento. Bueno, Es de Juan. sí, gracias. Juan José Martínez. Pues vienen a decir también que en la adolescencia se dan estas dos ansiedades simultáneamente. Por un lado, una ansiedad de verte precipitado hacia algo para lo que no te ves preparado, y por otro lado, una ansiedad más claustrofóbica de verte atrapado en algo de lo que no sabes, ¿no? Adolescentes con comportamientos más infantiles, más fuera de lugar, que a veces se encuentran extraños con otros grupos de adolescentes que maduran a ritmos diferentes. Pues hay chicos que se van quedando como fuera y a veces la tendencia es a quedarse en la red, en esas identidades virtuales, para poder mostrar otra parte de sí que en lo presencial no saben desplegar todavía.
Entonces, en estas ansiedades claustro agorafóbicas, ¿no? Según se connoten esos movimientos progresivos o regresivos de los que hablaba al principio, nos exigirá validar, facilitar, contener y confrontar. Esto lo publiqué en un artículo en Ágora hace ya algunos años, 18 creo, y en este libro que planteabas también se desarrolla un poco. Tiene que ver con, en función de la angustia que observamos que está viviendo ese adolescente en un momento de una interacción, ¿no? Si tiene más que ver con lo claustrofóbico o lo agorafóbico. Y en función de cómo gestiona esa angustia, si hace intentos más adultos a su manera por gestionarla, o más regresivos, más infantiloides, más conductas de apego coercitivas que atrapan, nos invita a colocarnos de una manera o de otra, ¿no? Validar tendría que ver con un adolescente con una ansiedad más agorafóbica, pero con un movimiento progresivo, que intenta resolverla, que intenta enfrentarse, afrontarla o sostenerla. Una crisis más claustrofóbica, una angustia más claustrofóbica, pero con movimientos más progresivos, lo que planteo es que el acompañamiento tiene que ser más facilitador. En esto que digo es que hablaba de zona de desarrollo próximo, de cómo andar juntos en algo que tú todavía no sabes cómo, pero en el acompañamiento con el adulto te sientes cómodo porque puedes desplegar posibilidades y el adulto acompaña y te va guiando. Por otro lado, ante la angustia más claustrofóbica, si los movimientos son progresivos, o sea, perdón, eso, progresivos, tendría más que ver con validarlos, ¿no? Con acompañarlos, y si son más regresivos, confrontar, pero confrontar en el sentido de esa frustración óptima. ¿Cómo señalar pequeñas cosas que le inviten a pensar, a generar cierta egodistonía desde la cual puedan mover, no anclarse, ¿no? Chicos y chicas en los centros, claro. Es curioso a veces cómo duermen. El otro día hablaba con mi equipo y los educadores de noche decían, no, es que nosotros intervenimos poco. Hombre, intervenís poco. Los educadores de noche, claro, entran a las 11, salen a las 8 y entre medio los chicos duermen. Entonces, intervenir, interacción. Quizás hay poca, pero información hay mucha. Porque en un adolescente, las transiciones, sueño-vigilia, cómo se acuestan, cómo se desprenden del móvil, de la relación, de la interacción, y de repente tienen un encuentro consigo mismos. Son momentos agresivos. También los despertares, en esas transiciones, el acompañarlas, no es lo mismo un educador que entra y da golpes y venga arriba a clase, que uno que se sienta sensible, que acompaña de forma dulce, ¿sí? Y tampoco es igual cómo duermen los chicos. Si tienen terrores nocturnos, ansiedad, se desvelan varias veces, si duermen bien, si cuando duermen se acurrucan como si estuvieran en la bolsa, ¿sí? Y estuvieran ahí encogiditos y dan mucha información. Bueno, perdón, esto era lo segundo. En el día a día, la interacción. Cómo realidad, facilitar, contener o confrontar en función de cómo se posicionan los adolescentes. Y entendiendo que viven en esa paradoja de necesitar un entorno del cual además necesitan desprenderse para sentirse independientes. Pero la crisis como un periodo de cambio no tanto personal, sino relacional y social, en ese proceso de construcción de la identidad. Lo que hablábamos, lo que comentaba al principio, ¿no? Que esa rebeldía que muestra no es tolerada a veces por el mundo adulto, porque se toma más como un conflicto narcisista con el propio adulto que un conflicto con la autoridad, como algo que tenga que confrontar conmigo. Mi hijo me desafía, mi hija me desafía, me provoca, y está bien, necesita. Y necesita a veces, pues a veces necesitará que le dé un espacio, a veces necesitará un límite, a veces, pero necesitará que le esté pensando a él, qué es lo que necesita él. ¿Sí? A veces un adolescente llega tarde porque pasan muchas cosas. A veces llega tarde y lo repite una y otra vez, y empieza a ver cómo uno se sitúa con esa tardanza, ¿no? Si la señalas, si no, si la confrontas, si exploras con él, si le acompañas, si le facilitas. Yo es que soy uno de los adolescentes, en el contexto en el que trabajo, en la consulta privada no, pero en la fundación, tengo como un permiso de poder ir donde están ellos. Entonces, a veces puedo ir a domicilio, puedo quedar en el parque, puedo por Zaragoza pasa el Ebro y una ribera maravillosa para dar un paseo por ahí, cuando hace bueno, no, pero con un adolescente. Entonces, es un privilegio
porque puedes ir donde están ellos. Y te permite otro espacio de relación. Además lo sienten así. Algo muy característico, esto es una anécdota, pero trabajando en centros, cuando sales con un adolescente, pues sales y le invitas un café. Pueden pasar dos cosas. Una es que le invites un café, pagas, coges los cafés, te sientas con ellos y disfrutas de ese café. O dos, que pagues el café, pidas un ticket, cojas los cafés y te sientes. Ese detalle marca una diferencia. El que no pide el ticket está invitando. El que pide el ticket va a ir al centro, va a entregar el ticket, le van a devolver el dinero y se lo va a embolsar. Entonces, quien ha pagado esos cafés es el centro, no la persona que acompaña a la adolescente. ¿Sí? Hasta este punto son perceptivos. Y me estás invitando, es algo genuino, natural, quieres compartir conmigo este momento, o ese euro y pico, ¿tú estás aquí por dinero o por interés? O sea, ¿te interesa la relación o tú vienes aquí porque te pagan? ¿Te interesa la sesión o realmente te importa? Y necesitan estar ahí, necesitan ponernos en ese lugar. Entonces, otra cuestión que siento se está perdiendo en nuestra sociedad occidental son los ritos de paso, ¿no? Marcan el paso del tiempo, los cumpleaños, las navidades, Semana Santa, y festividades no cristianas también, ¿no? El servicio militar, soy la primera promoción que no tenía que hacer la mili y me apunté a profesional. Soy así de... Me fui. Pero jugaba un papel simbólico esa eutanasia, ¿no? Entraba siendo un adolescente y salía siendo otra cosa. Podías ejercer también una toma de decisión adulta, y es la objeción de conciencia. Puedes decidir si quieres hacer el servicio militar. Podías decidir si querías hacer el servicio militar o la objeción de conciencia, y ya te ponía una tesitura de decidir, de pensar sobre ti, sobre tu vida. Las graduaciones tienen un carácter muy simbólico. Las graduaciones universitarias, hay universidades que despliegan una festividad y un ritual simbólico, un rito de paso, ¿no? Y la comunidad te da un lugar. Esta es la clave, que la comunidad te da un lugar. Actualmente, Byung-Chul Han escribió recientemente, hace 4 años ya, un libro que creo que se llama La desaparición de los rituales, que merece mucho la pena. Y habla precisamente, de alguna forma, habla de esto, ¿no? Introduzco en que en esta sociedad en la que desaparecen los rituales, evolucionamos hacia un estado narcisista, muy individualista, muy centrado en el yo adolescente, ¿no? El yo adulto que quiere ser adolescente. Una comunidad centrada en sí misma que obvia al adolescente, que obvia darle un lugar, que no le acompaña en esa transición, ¿no? Que la transición adolescente no es personal, es relacional y necesitas de un entorno que te acompañe y que te valide. En otra ocasión en la que estuve aquí comentaba un ejemplo de una conversación que tuve con mi suegro. Mi suegro es un hombre que proviene del contexto rural, ¿no? Y él a los 10, 11 años, 11, 12, creo que fue. El maestro de la escuela le dijo el padre de mi suegro, le dijo al maestro, mira, yo necesito que Santiago, que venga a campo. Y entonces el maestro le dijo, bueno, pues está, muchos años elementales, y él puede ir al campo. Y dejó de estudiar para ir al campo. Su adolescencia fue de un día para otro. Empezó con, agricultor. Progresivamente, con el cambio de la EGB, se amplió hasta los 14. Con la LOCSE hasta los 16. La cuestión es que a nivel evolutivo, que no cuestiono el sistema educativo, pero a nivel evolutivo, antes con 12 ya te planteabas el bachiller de 6 años, luego con 14 te planteabas si querías FP, BUP, hacia dónde encaminabas. Eran decisiones incipientes, acompañadas por el mundo adulto, que te invitaba a pensar qué es lo que quieres hacer. Actualmente están los 16, pero es que evolutivamente, mucho antes, ya un sujeto empieza a necesitar empezar a tomar decisiones sobre sí mismo, que no puede, que no se le permite, no tiene esa oportunidad de decidir. La enseñanza obligatoria está a los 16, pero es que evolutivamente, mucho antes, ya necesitan empezar a hacerse cargo de algo, de sí mismos. Disculpadme, no. Entonces los rituales, perdón. Los rituales invitan a trascender a uno mismo y a distanciarse de uno mismo, y el sujeto narcisista se muestra poco permeable. En una sociedad más individualista, se muestra poco permeable a ofrecer ese entorno comunitario que le dé un lugar al sujeto adolescente. Recientemente, José María Álvarez
hay una que me encanta leer, es lacaniano, pero es muy interesante. Está en la otra psiquiatría, ¿cómo se llama el movimiento? Otra psiquiatría. Bueno, ha escrito un artículo que plantea la psicoterapia desde lo comunitario, desde lo clínico y desde el modelo biomédico más psiquiátrico, ¿no? Entonces, ¿cómo son tres ámbitos que se tienen que solapar, que se tienen que articular, pero que a veces se confrontan y que a veces cobra más peso lo biomédico hasta que se demuestra que el tratamiento psicofarmacológico no es una panacea? Entonces cobra más peso lo psicoterapéutico, pero entonces se dan cuenta de que lo psicoterapéutico no es una respuesta y empieza a generar lo comunitario, cobra entonces un papel y van danzando entre lo comunitario, lo terapéutico, lo psicofarmacológico y se van articulando, ¿no? Bueno, él plantea el papel de lo comunitario y dice que en las sociedades en vías de desarrollo, según la OMS, perdón, que es que no lo he puesto aquí, no es Álvarez, Álvarez es el artículo, pero él cita a la OMS, que en las sociedades en vías de desarrollo, perdón, que el papel de lo comunitario en las sociedades en vías de desarrollo generan un mejor pronóstico del desarrollo de la enfermedad mental. Es decir, que el papel de lo comunitario tiene un papel muy importante. Él habla de la enfermedad mental, está en lo psiquiátrico, ¿no? Pero también en la adolescencia. ¿Sí? La psicopatología emergente en la adolescencia tiene que ver con cómo se sitúa el adolescente en las relaciones, primero familiares, cómo puede desplegar desprenderse de esas identificaciones y poder transitar hacia otras identidades. Pero también juega un papel ese entorno, tanto el familiar como el social, que le permitan volar del nido, cortar el cordón umbilical, explorar. Entonces, en este contexto se empiezan a dar dificultades de separación. Esto tiene que ver con lo que planteaba, ¿no? Que el adolescente se mueve en un momento de desarrollo vital inestable, basado en la inmediatez y perecedero. Pero es que el contexto social también está en un momento de cierta inestabilidad, incertidumbre, basado en la inmediatez y perecedero. Y nos solapamos, ¿no? En ese momento de ciclo vital personal se solapa con un ciclo vital social. Entonces la adolescencia se ve influenciada por un proceso social determinado por las relaciones del adolescente con los 4 sistemas de referencia: la familia, la escuela, el grupo de iguales y la sociedad. Y pongo desintegración. Desintegración es muy interesante. Cuando trabajamos en contextos sobre todo multiprofesionales, ¿no? Nos coordinamos con psiquiatría, educación, bueno, con la familia, el terapeuta, y de repente empiezas a explorar y el chico, ayudas al chico o a la chica, al adolescente, a construir una demanda en ese espacio de relación, ¿no? Terapéutica. Pero luego, bueno, luego no, al principio viene la familia, normalmente es la madre o el padre, la que llama, ella tiene otra demanda. Y si te permite, que normalmente nosotros desde la fundación nos articulamos una red, en el contexto escolar tiene otra demanda. Y si te coordinas con el psiquiatra, detecta otra cosa muy diferente. Y entonces planteamos como 3 pasos, ¿no? Oye, pero ¿cuál es el problema? Con el adolescente, exactamente, ¿cuál es el problema? Entonces el adolescente te dice uno, la familia te dice otro, el psiquiatra detecta otro, el tutora orientadora pueden vislumbrar otro y nosotros detectamos otro diferente. Claro, en función de cuál es el problema, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Pero si uno ve que el problema es una cosa, hará una cosa. Pero si tú ves que el problema es otra, pues haces otra. Y entonces, tantos problemas, tantos profesionales, tanta red tenga el adolescente interviniendo, tantos problemas pueden detectar, tantas cosas se pueden hacer. Y aquí viene la tercera pregunta. Oye, ¿quién hace qué? Porque aquí estamos todos acompañando a un chaval sin tener muy claro. Y luego puede pasar lo peor, que haya muchas demandas y el adolescente no tenga ninguna, que esto también pasa. Entonces estás tú ahí acompañando a un chaval que no tiene, aquí porque me lo dice mi madre, la madre ve que hay un problema, pero entonces hay muchos problemas, él no tiene ninguno, y muchos profesores interviniendo y está tomando pues, Concerta para el TDAH, no sé qué para tal, la orientadora que le está tramitando no sé qué para... Uf, parece que le generamos más problemas que otra cosa. En esa desintegración, no nosotros, sino en esa desintegración multiprofesional. Entonces empezamos a trabajar como un cuadro de desintegración, de ponernos en red y decir, oye, vamos a coordinar para cada uno. ¿Cuál es el problema? Empezamos por ahí. Entonces hacemos una reunión de red para poner sobre la mesa la visión de cada uno e intentamos tender puentes para ir más o menos
no hacer exactamente lo mismo, no concretar lo mismo, pero sí generar ciertas sinergias. Para tener claro el siguiente nivel de desintegración es, oye, ¿qué hacemos? Cada uno vamos a hacer algo diferente, pero que vaya en consonancia, ¿no? Que sea una intervención integrada. Y tercero, ¿quién hace el qué? Es muy común en los centros que un educador te diga, no, es que la medicación, pero es que le deja todo. Tendría que dejar de tomar la medicación, porque se va todo el día dormido. Pues el educador opina sobre la medicación que un facultativo que dedica mucho tiempo a pensar cuántos miligramos de no sé qué con esto, con lo otro, o sea, muchos años de estudio, cómo esto se puede articular para ajustar una medicación psiquiátrica que es muy compleja, y en un educador, bueno, un educador social o un psicólogo, o como quiera, opinamos abiertamente sobre si la medicación le deja tentado o no le deja tentado. Pero es que luego llega el educador y acompaña al chaval a la psiquiatría y el psiquiatra le dice, a ver, el monitor, bueno, al educador se le encienden las 1000 demonios y encima le dice lo que tiene que hacer, no, porque es que tú lo que tienes que hacer es, claro, entonces el educador se pone, genera ahí, ¿cómo buscar ciertas sinergias para volver a pensar al adolescente? Porque nos perdemos en la maraña de intervenciones que proponemos con lo mejor de las intenciones y reproducimos esto que estamos hablando del malestar social, que deja de ver al adolescente. Y nos pasa como profesionales, sobre todo cuando intervenimos. Porque es alta la complejidad de acompañar a un adolescente, sobre todo cuando estamos varios profesionales. Entonces, ¿cómo trabajar ese cuadro de desintegración para no hacer lo mismo, por supuesto, pero tener claro que hacemos cada uno en base para qué? Los sistémicos tienen muy presente el para qué. Pues esto. Y luego, volviendo al tema de las familias, ¿no? De las familias tradicionales a las familias posibles. Se están, no ahora, de unos cuantos años aquí, va variando esa familia tradicional, nuclear. Ahora son las familias posibles, familias separadas. En un estudio que publiqué hace unos años, me dio por mirar número de nupcias y de separaciones en un año. Se separan la mitad de las familias, si se casan 100.000, se separan 50.000. Ojo, esto año a año incrementa el volumen. O sea, de aquí que mis niños están en primaria a que terminen bachillerato, un alto porcentaje de familias que ahora conocemos van a estar separadas. O sea, que estos papás y estas mamás que salen por ahí en esos tardeos a ver competir, o sea, hay un alto porcentaje, se está poniendo en juego cosas relacionales entre papá y mamá que no están todavía clarificadas, pero ya se están explicitando. O sea, si yo tengo una necesidad de salir fuera de mi relación para explorar con otros tipos, que es esto de salir, emborracharme, conocer a las personas y después, bueno, ¿sí? Perdón, volvemos. Entonces, esta variabilidad de las familias no es nueva, siempre ha estado. Después de la guerra civil hubo un alto porcentaje de familias que enviudaron porque los hombres fueron a la guerra y murieron. Entonces hubo familias, mujeres monomarentales. También por enfermedades ha habido pérdidas de mamás y los hombres reconstituían la familia a veces era con las hermanas de las mujeres fallecidas o con otros miembros en los contextos rurales. Entonces, ha habido familias reconstituidas, ha habido familias separadas, La diferencia está en que la sociedad, y volvemos a lo mismo, acomodaba a las familias. Lo comunitario les daba un lugar, las acompañaba, ahora no. Ahora están desprovistas. Mamás y papás adolescentes que pierden su orientación porque no saben esto de la conciliación. Yo soy papá de 2, conciliación, tal, que te digo. No se concilia. Hay que hacer un sacrificio. Entonces, algo hay que renunciar. No hay conciliación posible. Entonces, la dificultad radica en que no se acomoda a estas familias a una realidad social. No puede. Yo convivo con mi pareja y que es la mamá de mis hijos y con mis hijos, ¿no? Eso permite que yo pueda estar aquí. Pero quizás si estuviéramos separados no sé cómo podríamos, pero igual no podría estar aquí, ¿no? Tendría que hacer... entonces, no se acomoda. Y es la dificultad que radica en el acompañamiento al adolescente. Bueno, entonces entendemos el síntoma adolescente no como un síntoma personal, sino como un síntoma social. Y el adolescente es el eslabón frágil en esta transición. Bueno, y fallas de legitimación. Voy a ir porque veo que se me está pasando considerablemente el tiempo. Cancrini, el tema adolescente y en la emergencia de la psicopatología. Luigi Cancrini es un psiquiatra sistémico italiano que en el 92 escribió un libro que se llama La caja de Pandora. Es un manual de psiquiatría sistémico muy interesante. Y hay un capitulillo, el capítulo 2, área de desvinculación y la psicosis, que él introduce como en la juventud.
emergen determinadas psicopatologías, ¿no? Y él lo relaciona con los procesos de desvinculación de las propias familias. Plantea 4 tipos de desvinculación. La desvinculación imposible. Chicos y chicas que están fusionados a figuras maritales o parentales, sobre todo parentales, que no han individuado en estadios tempranos del desarrollo y que no pueden, por tanto, desvincular. Normalmente en estos procesos de desvinculación imposible emerge la psicosis. Él plantea que se emerge la psicosis. Luego se dan procesos de desvinculación inaceptables. Entonces, sí que han individuado lo suficiente, pero el entorno familiar en ese momento del ciclo vital no permite que salgan, porque juegan un papel muy importante en la pareja de padres. ¿Sí? Si este adolescente vuela del nido, se pone de relieve dificultades de papá y mamá como cónyuges, no como papá y mamá. Solo que como papá y mamá podemos poner el foco en nuestras dificultades parentales y cuando desaparece eso, ¿qué queda? Y de repente te encuentras con otra persona y dices, este encuentro es muy comprometido. Entonces, se generan ciertas dinámicas relacionales que no permiten poder salir. Trabajo con una paciente que vuelve a casa después de estar 10 años viviendo fuera y vuelve ahora a casa porque su hermana pequeña se ha emancipado. Entonces, el padre hace síntoma. Los sistémicos dirían que se hace síntoma, ¿no? Pero los sistémicos. ¿Qué dirían que? Que hace síntoma el padre. Hace síntoma cuando las 2 hijas no están. Entonces, ¿quién es la que vuelve? La que ha estado 10 años fuera y tiene que hacerse cargo del padre porque la madre no puede. Entonces, se le coarta su proceso de desarrollo vital porque se delega en ella, como en la película, como agua para chocolate. Sí. Agua para chocolate. Pues, hay como una tradición de que la hija mayor tiene que hacerse cargo de, y entonces ella vuelve a casa, son momentos inconscientes, ella no es. Entonces, es una desvinculación inaceptable. Ella estuvo fuera mientras estaba la otra hermana, pero cuando la otra hermana sale, tú tienes que volver. No, que esto no se dice, no es explícito, no se dice. Pero se hacen cosas. Claro, y si ella no vuelve a casa, se sentiría culpable. Haga lo que haga, no va a estar bien, ¿no? Entonces empieza un proceso de psicoterapia para entender qué está pasando. Procesos de desvinculación aparente, un como sí, pues chicos y chicas jóvenes que viven solos, pero no trabajan, no estudian, pero vienen a terapia. Claro, yo pienso que no lo digo, pero ¿quién te sufraga la terapia? Tu madre, ¿no? Que vive en no sé dónde, tal. Entonces, de alguna forma, esa desvinculación es aparente, porque estoy en mi casa, hago mi vida, pero dependo de ti. Y hay un condicionamiento a esta paga, o sea, esto no es gratuito, hay un condicionamiento relacional. Y una desvinculación de compromiso que tiene que ver con el caso que luego voy a presentar, que es un proyecto no elegido, ni construido por el sujeto, ni acompañado por su entorno, ¿no? Un caso sería, por ejemplo, un chico que comete un delito y la jueza determina ingreso en un centro de justicia juvenil involuntario, ¿no? Cumple una medida judicial, una pena. Esa desvinculación no ha sido ni elegida, ni ha sido un proceso, ni ha sido acompañada, es algo precipitado. Entonces, bueno, redefiniendo las funciones maternas y paternas, la mirada materna es una mirada que acoge, desde la cual construye la unidad narcisista del niño y de la niña, y también en la construcción adolescente, ¿no? En atesorar en ese proceso relacional tanto la presencia como la ausencia de la madre, ¿no? Que en esa ausencia permite construir esa madre suficientemente buena, la falla. El problema, no es problema. Las dificultades actuales que pueden encontrar son madres o madres tsunami o madres independientes. Madres tsunami que son fusionales, que abarcan, que asfixian, ¿no? Una vivencia patológica que proyecta a través del hijo sus propios fantasmas, sus ansiedades, colmando a la vez de contención y de sostén desmedidos hacia el hijo. Y una maternidad independiente, que suelen ser figuras más narcisistas, en las que el hijo llega en un momento pero que molesta, porque no le permite seguir construyendo su proceso, su proyecto personal, ¿no? Y por otro lado, la función del padre, el hijo colega. Estoy viendo ahora una serie, Modern Family. Al principio molaba porque me echaba unas risas, pero luego dices, esto es... no me gusta nada. Sí. El otro día me dice mi hijo colega. Digo, ¿cómo que colega? Porque en Modern Family hay un padre, Phil, creo que se llama, que le dice a su hijo Luke o Lucas o colega. ¿Cómo que colega? No, no es colega. Pero es que voy al cole y hay papás que le dicen a sus hijos, venga, colega. ¿Cómo que colega? No, no somos colegas. Soy tu padre.
y tú eres mi hijo. Y esto tiene un sentido y un significado, y es muy potente. No quiero ser tu colega ni tu amigo. Ojalá tengas buenos colegas y buenos amigos, y te voy a educar para que puedas saber discernir y elegir. Pero yo no soy tu colega. Pero hay papás que sí necesitan de esa función simbólica de un igual a un igual, sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? Papás que no han resuelto su yo niño y requieren de sostén, y a veces de la propia pareja, y entran en rivalidades edíficas no resueltas porque son colegas. Un padre que necesitaría combinar el deseo con el límite y hacer valer el límite. No solamente que yo te transmito lo que se puede, yo lo legitimo, yo lo cumplo. Y lo que actualmente se da padres-hijos, ¿no? Con necesidades regresivas de contención y de sostén, y padres totalitarios que son transmisores de una ley, de un límite, pero vacío de contenido, vacío de afecto. No, o sea, la gran falla está en no mentalizar, no pensar las necesidades del otro. ¿Sí? Que si yo le describo o defino un límite, no es porque se me antoje, es porque cumple una función madurativa para mi hijo en este caso. Entonces, bueno, el tema de la confianza que he intentado transmitir tiene que ver con cómo se enfatiza la importancia social y emocional que depositamos en la información que nos transmiten los demás. Que si no confío en ti, nada de lo que tú me digas va a tener un valor para mí. ¿Sí? Que las relaciones que establecemos con los adolescentes en contextos terapéuticos o en otros contextos educativos de acompañamiento, para mí la base es la construcción de ese espacio relacional, de un espacio basado en la confianza, que yo me elijo como una figura de acompañamiento adulta, en la cual tú puedas depositar tus preocupaciones, tus malestares, que puedas confrontar, que puedas desafiar, que puedas adquirir ciertas identidades, identificaciones, ¿sí? Y los problemas de no desarrollar esa confianza, pues dificultades para aprender de la experiencia, para desarrollar la mentalización, tendencia a generar desconfianza petrificada, adolescencias suspicaces, paranoicas, ¿no? Posibles desarrollos borderline o narcisistas, esto lo entiendes con la clínica. Y bueno, a modo de conclusión, siento que se va perdiendo la capacidad de confiar en la adolescencia, no solamente que ellos confíen en el mundo adulto, ¿no? Sino que nosotros confiemos también en ellos y de mentalizarles, que se sientan pensados, pero en los parámetros que ellos necesitan, ¿no? Que si un chico está más en lo racional, podamos contrabalancear con lo afectivo, que si está más puestos en el otro, poder llevarle a sí mismo, o si lo pone mucho en el otro, acompañarle a pensarse a sí mismo. Que si está más en lo externo, poder llevarlo más al mundo interno, que pueda desplegar a través de la relación esa capacidad de mentalizar, siendo mentalizados, ¿no? Que nuestra función es ayudar al adolescente a que entre en crisis, que pueda conflictuar con nosotros como fuentes de autoridad, que le podamos acompañar en la reorganización de su vida con elementos que tiene, que no fije las defensas inadecuadas, que tolere las tendencias infantiles y de progreso, y que no fije la angustia y no se refugie exclusivamente en su narcisismo, para que pueda resolver las crisis. Una mirada atenta, en definitiva. La importancia de confiar significa tenerles en mente, considerarles, creer y esperar. Esperar con esperanza. Una mirada atenta al adolescente que le dé un lugar en la relación y respeto. Así, para mí. Así, solo así, recuperaremos la posición de autoridad en la que ellos puedan recorrer la confianza. Hasta aquí este espacio. Y quería